Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Vega 9 era una herida abierta en el borde del espacio civilizado. Polvo rojo, estructuras oxidadas, y un calor que no venía del sol, sino de la miseria. El mercado negro se abría todos los jueves al anochecer, cuando los cargueros del norte traían sucio, metal y carne. No se hablaba de justicia en aquel lugar. Solo de precio. Sergio caminaba despacio por los pasillos entre chatarra y ruido, con el sombrero bajo y la mirada siempre atenta. Tenía las manos llenas de cicatrices y una escopeta de corredera antigua cruzada en la espalda. Nadie lo reconocía, y eso era justo lo que quería. Buscaba piezas. Solo eso. Una válvula para su cosechadora de plasma. Pero algo más lo hizo detenerse. No fue un grito. No fue un anuncio. Fue una mirada. Allí, bajo un toldo con luces moribundas, una jaula sobresalía entre las demás. No por su tamaño, sino por el silencio. Dentro de ella, una figura azul estaba sentada en posición fetal, encadenada de tobillos y muñecas, con los ojos fijos en él. No lo miraba con súplica, ni con miedo, sino con una calma tan profunda que resultaba inquietante. Tenía orejas largas, cabello blanco que caía como ríos de plata hasta el suelo, y ojos dorados, como si alguien hubiese atrapado el amanecer en sus pupilas. Su piel estaba cubierta de heridas curadas a medias, moretones recientes, y suciedad seca que contrastaba con una belleza casi imposible. El cartel colgado a un lado decía, especie rara, entrenada, obediente, fértil, precio negociable. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Sergio en voz baja. El vendedor, un tipo con dientes de metal y olor a químico, lo escuchó y se acercó. Eso, mi amigo, es un tesoro. Una Elenya. De los sistemas colapsados más allá del cinturón del silencio. Solo quedó ella. La compré antes de que la flota destruyera su luna. Es mansa, bella, y dispuesta. ¿Quieres probarla? Sergio apretó la mandíbula. ¿Cuánto? El vendedor lo escaneó de arriba abajo y soltó una carcajada ronca. Tú no tienes el dinero para algo así, campesino. Ese rifle tuyo vale más como chatarra que como amenaza. Mejor sigue tu camino. Esto no es para gente como tú. En ese momento, llegaron 3 hombres. Uno de ellos era un oficial con placa de mercenario colgando del cuello. Los otros llevaban uniformes de seguridad privada, con insignias rotas y los ojos puestos en la jaula. Así que esta es la famosa Elenya, dijo uno, chupándose los dientes. Hoy es mi turno de inspección, ¿cierto? El vendedor asintió rápido, con esa sonrisa servil que solo tienen los que ya no tienen alma. Sí, claro, claro. La jaula se abre solo con mi código. Pero, si me permite, la quiero aquí mismo. Frente a todos, interrumpió el oficial. Que la vean. Que sepan que los dioses caen como todos. Empiecen. Sergio sintió que algo se quebraba por dentro. No fue ira. Fue una quietud fría, como si su sangre decidiera congelarse para poder pensar con claridad. Deslizó la mano lentamente hacia su escopeta, la misma que había usado para defender su granja durante el levantamiento de los drones. No lo hagas, murmuró una voz detrás de él. Era un vendedor de frutas podridas, mirando la escena con los ojos apagados. No vales la pena, humano. No es tu problema. Pero Sergio ya había dado un paso adelante. Los mercenarios estaban desbloqueando la jaula. El oficial ya se estaba desabrochando el cinturón. Los otros reían, empujando la puerta de metal hacia un lado. Vamos a ver si estas criaturas saben gemir, dijo uno, extendiendo la mano hacia ella. La Elenya no gritó. No pidió ayuda. Solo cerró los ojos, resignada. Y eso fue peor. Sergio alzó la voz. Firme. Inquebrantable. Aléjate de ella. El sonido de su escopeta cargándose resonó como un trueno seco. Un solo chasquido, y todo el mercado pareció contener la respiración. El oficial giró la cabeza lentamente. ¿Qué dijiste, granjero? Sergio no respondió con palabras. Solo dio otro paso adelante, su sombra cubriendo la jaula. El cañón apuntaba directo al rostro del oficial, sin temblar. Te voy a dar 3 segundos para que desaparezcas. 1. El segundo mercenario intentó sacar su pistola. Error fatal. Sergio disparó sin titubear. La escopeta rugió, y el pecho del hombre estalló como una sandía golpeada por un tren. Caos. Gritos. El vendedor chilló. Gente corrió.
El tercer mercenario apuntó, pero Sergio rodó sobre el suelo y le voló la rodilla de un disparo. El oficial, sangrando por una astilla de metralla, retrocedió entre los gritos. «¡Estás muerto! ¡Eres hombre muerto!». «No todavía», gruñó Sergio. Se acercó a la jaula, golpeó el cerrojo con la culata 3 veces, hasta que cedió. Las cadenas crujieron. Abrió la puerta y extendió la mano. «¿Tienes nombre?». Ella lo miró un instante. Sus ojos dorados parecían analizar su alma entera. Y luego, suavemente, asintió. «Quirella». «Bien, Quirella. Corre conmigo si quieres vivir». Ella se incorporó con dificultad. Tenía heridas en los tobillos, sangre seca en los labios, pero cuando sus dedos tocaron los de él, algo cambió. Ya no era una prisionera. Era una superviviente. Y Sergio acababa de declarar la guerra a todo un sistema. El sonido de las sirenas no tardó en llegar. Las alarmas del mercado negro, oxidadas pero aún funcionales, comenzaron a rugir con una intensidad que partía los oídos. En segundos, la zona de esclavos se transformó en una tormenta de pasos, gritos, disparos al aire y gente corriendo en todas direcciones como ratas bajo una explosión. Sergio no pensó. No había tiempo. Tomó a Quirella del brazo y la arrastró consigo por un callejón estrecho entre 2 estructuras corroídas por años de lluvia ácida. Su escopeta colgaba de su hombro, aún humeante. Ella tropezaba, pero no se quejaba. Estaba descalza, sus pies marcaban huellas de sangre en el suelo metálico, pero seguía. No por fe, por instinto, por esa mirada en los ojos del humano que no había visto en nadie, furia por justicia. Dobló hacia una zona de carga, empujó una compuerta rota y los metió dentro de una vieja cápsula de transporte abandonada. Allí dentro, oscuro y silencioso, olía a aceite rancio y metal caliente. Sergio cerró la compuerta con el pie, cargó de nuevo su escopeta, y solo entonces respiró. Quirella se dejó caer contra la pared interior, jadeando. Tenía la respiración irregular y una herida profunda en el costado, oculta bajo lo que quedaba de su ropa desgarrada. Sergio se acercó y, sin pedir permiso, rasgó un trozo de su propia camisa, se lo envolvió alrededor del torso y presionó. Ella lo miró sorprendida. Sus labios temblaban. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con voz apagada, como si la pregunta no fuera para él, sino para el universo que tantas veces le dio la espalda. Sergio no respondió de inmediato. Solo la miró, como si intentara recordar quién era él mismo antes de disparar aquella escopeta. «Porque no puedo vivir en un mundo donde algo así se permita frente a mí». El silencio se apoderó de ellos por varios segundos, interrumpido solo por el zumbido lejano de las patrullas buscándolos. Quirella tragó saliva. «Pude haber sido una trampa. Un cebo. Pude haberte matado cuando abriste la jaula». «Lo sé», respondió él, limpiando la sangre seca de su dedo. «Pero prefería morir que ver cómo alguien más te tocaba sin alma». Ella bajó la cabeza, como si sus pensamientos fueran más pesados que sus heridas. Y luego, por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa débil, rota, pero real. «Tu especie es extraña». Sergio se apoyó contra la pared opuesta, sacó una cápsula de agua comprimida del bolsillo y se la lanzó. Ella la atrapó en el aire sin esfuerzo. «La mayoría no es como yo», admitió él. «Pero eso no significa que yo deba ser como ellos». Quirella bebió. Luego cerró los ojos un momento. Sus hombros bajaron. Estaba relajándose. Hasta que ambos escucharon un ruido metálico. Unos pasos afuera, justo al otro lado de la compuerta. Sergio no dudó. Apagó su pequeña linterna y alzó la escopeta, colocándose frente a la entrada. Le hizo un gesto a Quirella para que se mantuviera detrás. Ella, sin decir nada, gateó hacia el rincón más oscuro del vehículo, con los ojos ahora atentos y la respiración controlada. Las sombras al otro lado se movían. Alguien estaba buscando. Hablaban en voz baja, en un dialecto gutural. No eran soldados. Eran cazadores. Hombres que conocían el olor del miedo. Uno de ellos golpeó la puerta con una barra. «Sabemos que estás ahí, humano». Nadie dispara a un oficial y sale caminando. «Dame a la esclava. Te dejaremos vivir». Sergio no respondió. Solo movió un dedo en el gatillo, calibrando su respiración con la tensión del metal. «Lo estás haciendo más difícil de lo necesario. Ya la probaron otros antes. No es especial. Solo otra pieza rota. Sal y te dejaremos conservar tu escopeta». Quirella cerró los ojos con fuerza. Sus manos temblaban. No por miedo a ellos,
sino por algo más profundo, la idea de volver a ser tratada como cosa, como carne, como nada. Sergio no hablaba. No necesitaba hablar. Solo contaba los pasos. 1, 2, 3. El metal comenzó a doblarse. Una herramienta de corte encendió su luz. La puerta crujía. Cuando cayó el primer trozo de panel oxidado, Sergio disparó. El rugido fue tan violento que la nave entera vibró. Uno de los hombres voló hacia atrás con el pecho abierto, y los otros retrocedieron en estampida. Sergio salió tras ellos sin dudar, saltando entre los cuerpos, disparando otra vez. Uno cayó con un disparo al estómago. Otro intentó huir, pero Sergio le disparó en la espalda sin remordimiento. Los sobrevivientes escaparon entre gritos, dejando un rastro de humo y miedo. Sergio regresó a la cápsula. Tenía el labio cortado, el brazo sangrando, pero caminaba como si nada doliera. Quirella lo esperaba en el umbral, sin moverse. «Eras uno de ellos, ¿verdad?», le dijo con voz baja. «¿Alguna vez fuiste un hombre que mataba sin dudar?». «Sí, pero también aprendí cuando vale la pena hacerlo». Ella se acercó. Su mano tocó la mejilla de él, limpiando con un dedo la sangre mezclada con sudor. «Nadie me ha protegido nunca. Eso cambia desde hoy». Esa noche, huyeron del mercado. Cruzaron las dunas de basura de Vega 9 y encontraron un refugio bajo los motores abandonados de una vieja planta de energía. Quirella, por primera vez en su vida, se quedó dormida abrazada a alguien. No por orden. No por sumisión. Sino por voluntad. Y Sergio, con la escopeta apoyada junto a él y la mirada clavada en el cielo estrellado, sabía que algo había comenzado. No era solo una fuga. Era una promesa. Una guerra silenciosa. Una declaración contra el infierno. Y ya no estaba solo. El refugio era una estructura de metal derruido, hundida entre escombros y silencio. Una planta de energía olvidada, donde la naturaleza y la herrumbre habían pactado su propia tregua. Allí, entre máquinas muertas y cables que colgaban como serpientes dormidas, Quirella y Sergio se ocultaban del mundo. Los días eran largos. Las noches, infinitas. El primer amanecer llegó cargado de polvo naranja y calor espeso. Sergio salió a cazar comida, a buscar baterías, a reparar una radio que no transmitía nada desde hace años. Volvía al anochecer, cubierto de sudor y tierra. Quirella lo esperaba en el interior, sentada sobre un colchón improvisado con lonas y restos de tela térmica, su cuerpo aún cubierto por heridas, pero sus ojos ya no eran los de una esclava. A veces no hablaban. Solo compartían el silencio. Pero el tercer día, cuando Sergio llegó con un par de frutas rojas y un trozo de carne sintética, la vio de pie frente a un espejo roto. Desnuda. Examinando su cuerpo como si lo viera por primera vez. Las cicatrices marcaban su espalda en líneas finas y crueles. Sus hombros seguían tensos, como si esperaran dolor. Pero lo que lo dejó sin aliento fue la manera en que se tocaba el cuello, suavemente, como si intentara convencerse de que ahora era suya. Su voz quebró el aire. «No entiendo qué ves en mí». Sergio dejó las provisiones a un lado y se acercó despacio, sin invadirla. «Veo fuerza. Y belleza. Y rabia. Lo que cualquiera vería si abriera los ojos de verdad». Ella se giró, cubriéndose con una manta. «Mi especie no muestra el cuerpo a cualquiera. Pero tú no apartaste la mirada. No era deseo lo que vi en tus ojos. Era algo peor. Era compasión». «No. Fue respeto», corrigió él. «El deseo vino después». Quirella parpadeó. Algo en su pecho se contrajo. No estaba preparada para eso. Para un hombre que no mentía. «Te debía haber matado la primera noche», dijo, con una sonrisa rota. «Sí, pero no lo hiciste. Y eso también dice algo». Sergio la miró. No como se mira una herida, sino como se mira una verdad. Esa noche, comieron en silencio. Luego, ella se acurrucó junto a él. No por necesidad. No por frío. Por decisión. «Cuando tenía 10 ciclos, mi madre fue vendida delante de mí», susurró. «Yo era demasiado joven para entender qué significaba eso, hasta que un soldado me ató por primera vez. Pasé más tiempo encadenada que libre. Y sin embargo, nunca aprendí a obedecer del todo». «Eso te salvó», respondió él. «No. Me destruyó». El silencio volvió, pero no fue vacío. Fue íntimo. Como si el espacio entre ellos comenzara a desaparecer. Sergio extendió su mano y le tocó el brazo. Ella no se apartó. Su piel estaba caliente.
Viva. Puedo enseñarte a disparar, dijo él. A luchar. A sobrevivir. ¿Y a confiar? Preguntó ella, bajando la voz. Sergio no respondió. En lugar de palabras, llevó su frente a la de ella. Un gesto simple, humano, pero en Quirella provocó un terremoto. Sus labios se encontraron sin urgencia. Fue un roce primero, apenas una exploración tímida. Pero luego, cuando ella se aferró a su nuca y él la rodeó con los brazos, se volvió fuego. Hambre. Vida. Quirella lo empujó contra el suelo con una fuerza inesperada. Se colocó sobre él, aún envuelta en su manta, con los ojos brillando. No me tomes como si fuera débil, le advirtió. Nunca lo haría, susurró Sergio, con la voz quebrada por el deseo. Se besaron de nuevo. Sin palabras. Sin condiciones. Como si ambos intentaran quemar los años perdidos, los gritos reprimidos, el dolor que ya no querían cargar. Y cuando finalmente ella se quedó dormida sobre su pecho, Sergio supo que ya no había marcha atrás. No era solo la mujer a la que había salvado. Era la razón por la que estaba dispuesto a morir. Al amanecer siguiente, despertaron con una luz tenue colándose por las rendijas oxidadas. Quirella estaba envuelta en su camisa, sus piernas cruzadas sobre las suyas. Dormía en paz. Sergio salió en silencio, escopeta al hombro. Afuera, encontró una marca en la tierra, un símbolo grabado con cuchillo. Una amenaza de los cazarrecompensas. Habían seguido el rastro. Él no se inmutó. Regresó adentro, acarició el cabello de Quirella, y le susurró al oído. Tendremos que correr pronto. Pero esta vez, lo haremos juntos. Ella no abrió los ojos, pero asintió. Había aprendido a confiar. Y en lo profundo de su corazón alienígena, una chispa de algo nuevo comenzaba a crecer. No era miedo. Era amor. Y estaba a punto de ser puesto a prueba. El mensaje apareció al amanecer, codificado en las frecuencias que solo los criminales y los carroñeros sabían usar. Una transmisión corta, repetida en todas las lenguas del sector. Recompensa abierta. Humano armado y esclava de clase Elenya fugitivos. Vivos o muertos. Pago inmediato. Valor, 10.000 créditos. En menos de una hora, cada asesino, traficante y cazarrecompensas de Vega 9 tenía el nombre de Sergio marcado en la mira. Y a Quirella, como propiedad robada. Un objeto codiciado. Un trofeo. En el interior de la planta abandonada, el aire olía a peligro antes que llegara. Sergio lo sintió primero. Estaba ajustando el cargador de energía de una vieja motocicleta táctica. Quirella, en cambio, afilaba una daga improvisada, sentada con las piernas cruzadas, concentrada, con el cabello suelto y los labios entreabiertos, como si tallara su propia venganza en cada pulida. Nos están cercando, dijo Sergio sin girarse. ¿Cuántos? 5 para empezar. Pero vendrán más. Ella asintió. Se levantó sin prisa, caminó hasta él y le ató la funda del cuchillo en la pierna. Enséñame a matar como tú. Sergio la miró a los ojos. En ellos ya no quedaba miedo. Solo decisión. No voy a enseñarte a matar, Quirella. Voy a enseñarte a sobrevivir matando. La primera emboscada llegó antes del anochecer. Un grupo de 3 mercenarios armados irrumpió por el costado norte, esperando encontrar a una mujer débil y a un granjero desesperado. En su lugar, encontraron fuego cruzado, trampas, y una alienígena que saltó desde una viga oxidada con una daga en la mano y los ojos como los de un depredador. Quirella apuñaló al primero en el cuello, sin vacilar. El segundo logró dispararle un rayo de plasma que rozó su hombro, haciéndola caer. Sergio lo eliminó antes de que pudiera disparar otra vez, su escopeta rugiendo como una tormenta. El tercero escapó. Pero no fue lejos. Quirella lo cazó en la noche, silenciosa, letal. Cuando volvió, sus manos estaban cubiertas de sangre, y sus pupilas dilatadas. Respiraba rápido. Temblaba. Sergio se acercó y la tomó por los brazos. No tienes que hacerlo tú sola. Ya no. Ella lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello. No dijo nada, pero su cuerpo hablaba. Y él lo entendía todo. Más tarde, junto al fuego improvisado, Quirella se sentó sobre él, con la manta cayendo de su espalda. Le examinó las cicatrices, una por una. ¿Qué te hicieron? Preguntó. Más bien, ¿qué hice yo? La mayoría de estas me las gané. Otras me las merezco. Pero desde que te vi en esa jaula, todas pesan menos. Ella lo besó sin permiso, con hambre, con rabia,
con ternura y furia entremezcladas. No era gratitud. Era posesión. Deseo puro. El tipo de deseo que solo siente alguien que sobrevivió al infierno y aún es capaz de elegir. Eres mío ahora, le dijo entre beso y beso, sentada sobre su regazo. Siempre lo fui, respondió él, tragando el aire entre su cuello y sus labios. Se amaron esa noche no como víctimas ni como fugitivos, sino como guerreros al borde del abismo. Cada caricia era una promesa de proteger. Cada gemido, una confesión. El mundo afuera ardía en odio. Ellos ardían en algo más fuerte. Cuando el sol volvió a nacer, sabían que ya no podían esconderse. Sergio observó el mapa estelar trazado en su viejo panel holográfico. Su dedo señalaba un lugar al norte, marcado como zona roja. Control de los traficantes de esclavos. Fortaleza blindada. Centro de distribución de especies capturadas. Ahí es donde debemos ir, dijo él. Si cortamos su fuente, liberamos a otros. Si liberamos a otros, no estaremos solos. Quireya se agachó a su lado, completamente vestida con piezas de armadura rescatadas. La ropa de esclava ya no existía. En su lugar, llevaba un cinturón táctico, botas reforzadas y una mirada capaz de detener corazones. ¿Quieres atacar la raíz?, dijo ella. No solo huir. Estoy harto de huir. Ella le tomó el rostro con ambas manos. Entonces atacaremos. Pero si mueres, te prometo que cada uno de ellos morirá conmigo. No permitiré que nadie más me arranque a alguien que amo. Sergio no dijo nada, pero le besó la frente con una ternura devastadora. Era un adiós anticipado. Era una promesa sellada con saliva, sangre y fuego. Y cuando alistaron su equipo, cuando montaron la motocicleta, cuando la vieja planta quedó atrás y los motores rugieron bajo las estrellas, sabían que lo que venía no era una simple batalla. Era el precio del amor. Y estaban dispuestos a pagarlo hasta la última gota de sangre. La fortaleza de esclavistas era una estructura ciclópea clavada en mitad del desierto de cristal. Rodeada de torres defensivas, drone centinelas y alambradas cargadas, parecía más una cárcel diseñada por un dios cruel que una base de operaciones. Las naves entraban a intervalos constantes, cargadas de cuerpos encadenados, y salían con mercancía viva hacia las estrellas. Sergio y Quireya observaron el complejo desde una loma rocosa. Ella sostenía un visor óptico militar robado, y él afinaba la mira de un rifle largo, su escopeta descansando cerca, lista para la verdadera danza. El viento traía olor a ozono y a desesperación. Había gritos incluso a esa distancia. Algunos eran apagados. Otros no tanto. Esa torre central es el núcleo, murmuró ella. Tiene blindaje térmico, pero una sobrecarga desde el generador de residuos podría volarla por dentro. Ya lo pensé, respondió Sergio, apretando los dientes. Pero el problema no es entrar. Es salir vivos. Quireya bajó el visor y lo miró. ¿Y si no salimos? Él giró la cabeza lentamente. ¿Qué estás diciendo? Ella se acercó, lo tomó por la nuca, pegó su frente a la de él. El contacto fue eléctrico. Feroz. Vivo. Que si morimos aquí, lo haremos gritando por los que no pudieron. Quemando cada rincón de ese infierno. Dejando claro que hubo alguien que no se rindió. Sergio la miró con una mezcla de orgullo, dolor y algo mucho más profundo. Entonces haré que me escuchen hasta el último rincón de la galaxia. Esperaron la noche. Cuando el cielo fue una sábana negra perforada por estrellas, descendieron sin luces por el canal de drenaje. Destrozaron sensores, usaron los códigos robados de antiguos oficiales, disfrazaron su olor con residuos. Cada paso era medido. Cada movimiento, una sinfonía de precisión. Entraron por la zona de carga de desechos. El hedor era insoportable. Pero allí, entre la basura y los cuerpos rotos, hallaron el generador. Sergio colocó las cargas. Quireya cubría su espalda, disparando solo cuando era necesario, letal como una sombra. Subieron por el ducto de mantenimiento hasta la torre central. Allí, los encontraron. 8 guardias. Totalmente armados. Sergio disparó primero. 3 cayeron. Quireya lanzó una granada improvisada que aturdió al resto. El combate fue cuerpo a cuerpo. Puños. Cuchillos. Desesperación. Uno de los soldados logró tomar a Quireya por la garganta. Ella no pidió ayuda. Le quebró el brazo con su rodilla y luego le hundió los dientes en la yugular. Se levantó sangrando, con la cara cubierta de rojo, y gritó como si su especie entera estuviera reclamando justicia a través de ella.
Sergio la vio así, despiadada, hermosa, invencible. Llegaron al núcleo. Allí, encontraron lo impensable. Decenas de criaturas en cámaras criogénicas. Algunas humanas. Otras de especies que ni siquiera reconocían. Todas etiquetadas. Clasificadas. Vendidas antes de despertar. Esto no es un centro de esclavistas, dijo Sergio, horrorizado. Es una granja de tráfico de almas. Quireya se acercó a una cápsula y tocó el cristal. Dentro, una niña de su misma especie dormía, envuelta en luz azulada. Mi hermana, susurró, sin respirar. Sergio la miró. No era una suposición. Era certeza genética. Compartían rasgos. Estructura ósea. Los ojos eran idénticos. ¿Quieres abrirla?, preguntó él. No. No ahora. Nos íbamos a hacer volar esto. No la despertaré para que vuelva a dormir bajo fuego. Se giró. La mirada firme. Sólida como el núcleo del planeta. Activa todo. Huyamos antes de que despierte. Sergio lo hizo. Activó las cargas. Programó la detonación. Luego tomó la mano de Quireya. Pero no llegaron lejos. En la salida, los esperaba un hombre con uniforme de alto rango. La insignia en su pecho era inconfundible, el mismo oficial que había intentado abusar de Quireya en el mercado. Había sobrevivido. Y los estaba esperando. Sabía que volverías, salvador de basura, escupió, apuntándoles con un fusil de pulso. Quireya dio un paso adelante. Tú no sabes lo que soy ahora. Eres una cosa que no debería hablar, gruñó él. Disparó. Sergio se interpuso. El rayo lo golpeó en el costado. Cayó. Quireya gritó, desgarrada. Y corrió. Con una daga. Sin miedo. Saltó sobre el oficial. Lo apuñaló 1, 2, 7 veces. Hasta que el hombre dejó de moverse. Hasta que su sangre manchó el suelo como una declaración final. Luego corrió hacia Sergio, temblando, llorando, suplicando. Él respiraba. Débil. Pero respiraba. ¿Activaste la salida?, preguntó con la voz hecha ceniza. Sí. Pero si no nos levantamos ya. La explosión comenzó. Tembló todo. Luces fallando. Alarma máxima. Gritos. Cristales estallando. Torres cayendo. Quireya lo levantó. Lo cargó como si su cuerpo pesara menos que su amor. Cruzó fuego. Cruzó balas. Cruzó a través del fin del mundo. Salieron justo cuando el núcleo estalló en una columna de luz que atravesó el cielo. Desde las colinas lejanas, refugiados y prisioneros libres vieron la explosión. Algunos cayeron de rodillas. Otros alzaron los puños. El grito que siguió no fue de miedo. Fue el grito de los condenados, que por fin tenían esperanza. El sol de Vega 9 salió lento, como si temiera iluminar las ruinas de la infamia que aún humeaban en el horizonte. La fortaleza ya no existía. Solo quedaban trozos retorcidos de metal fundido, columnas quebradas y cráteres ardiendo. El cielo tenía aún rastros de ceniza flotando, como si la propia atmósfera intentara expulsar lo que ocurrió allí. Entre los escombros, 2 figuras emergieron, heridas, sucias, pero vivas. Quireya jadeaba. Sus piernas temblaban. Su ropa estaba en jirones, su espalda quemada en algunas zonas, pero su mirada era fuego. Llevaba a Sergio en brazos, uno de sus brazos colgando inerte, una herida sangrante en el costado, pero con vida aún en sus ojos. Cuando encontró una pendiente bajo las ruinas de una torre derrumbada, lo dejó con cuidado sobre una superficie plana, y colocó su cabeza en su regazo. Le limpió el rostro con una tela chamuscada y le acarició el cabello. No cierres los ojos, le susurró. No ahora. Sergio tosió. Su voz era apenas un hilo, pero firme. ¿Lo logramos? Quireya alzó la mirada hacia el cielo cubierto de humo. Luego lo volvió a mirar y sonrió. Una sonrisa rota, agotada, pero hermosa. Sí, todo ardió. Como lo prometimos. ¿Y la cápsula? La abrí. Tuve que hacerlo. Desperté a mi hermana. Está a salvo. Sergio entrecerró los ojos. Aún herido, su sonrisa apareció también. El alivio lo envolvió como un manto cálido. Entonces, sí valió la pena. Cada segundo. Pasaron horas antes de que llegaran otros. Fueron antiguos esclavos, ahora libres. Criaturas de distintas especies, muchas aún tambaleantes, otras con armas improvisadas. Los reconocieron a la distancia,
los alzaron con cuidado, los cubrieron con mantas, les ofrecieron agua, comida, abrazos. Había nacido algo nuevo. Una rebelión. Quireya no quiso liderarla. Pero no pudo evitar que la vieran como símbolo. Las historias se esparcieron por los canales ilegales, por las rutas de contrabando, por las transmisiones interceptadas en las colonias. Se decía que una esclava helenya y un humano del polvo destruyeron un imperio con una escopeta, una daga, y un corazón lleno de fuego. Se decía que habían muerto. Pero eso no era cierto. Un siglo después, en una zona verde del hemisferio sur de Vega 9, un asentamiento nuevo florecía. Techos solares, cultivos híbridos, y niños jugando en libertad. Allí, entre un campo de flores alienígenas azules, Sergio se inclinaba con dificultad, revisando un pequeño cultivo de alimentos. Su brazo seguía dañado, pero lo usaba. Quireya se le acercó por detrás, abrazándolo por la cintura. Llevaba un vestido sencillo, sin cadenas, sin insignias. Su cabello estaba suelto, limpio, movido por el viento. ¿Duele hoy?, preguntó ella, apoyando el mentón en su hombro. Un poco. Pero me recuerda que sigo aquí. ¿Y qué estás conmigo? Se giró y la besó. No con urgencia, sino con profundidad. Como quien ya no tiene prisa. ¿Cómo está tu hermana? Jugando con los demás. Todavía se asusta con los ruidos fuertes, pero sonríe más. Anoche me dijo que sueña con naves. Y que quiere una propia. Tendrá una, respondió él. Le enseñaré a construirla con sus propias manos. Quireya se inclinó y lo besó otra vez. Luego apoyó la frente en la suya. Nunca quise que esto fuera amor. Al principio, lo odiaba. Me sentía débil por necesitarte. Y ahora entiendo que amarte no me hace menos. Me hizo libre. Las estrellas empezaban a asomar en el cielo, pero el sol aún pintaba de naranja el campo. Las risas de los niños flotaban en el aire. El mundo seguía herido. Pero allí, en ese rincón silencioso, había paz. Quireya y Sergio caminaban juntos hacia el hogar construido por sus propias manos, entre piedras y recuerdos. Y al cruzar la puerta, sin armas, sin miedo, sin más cadenas, supieron que no importaba lo que vendría. Ya habían vencido. Y lo habían hecho juntos.